Eclipse, por Stephanie Meyer. Capítulo 3. Razones. El sol estaba tan oculto entre las nubes que no había forma de decir si se había puesto o no. Estaba bastante desorientada después de un vuelo tan largo, como si fuéramos hacia el oeste en busca del sol, pese a que a pesar de todo parecía inmóvil en el cielo. Por extraño que pudiera parecer, el tiempo estaba inestable. Me tomó por sorpresa el momento en el que el bosque dio paso a los primeros edificios, señal de que ya estábamos cerca de casa. «Llevas mucho rato callada», observó Edward. «¿Te mareaste en el avión?» «No, estoy bien». «¿Te entristeció la despedida?» «Creo que estoy más aliviada que triste». Alzó una ceja. Aunque odiara reconocerlo, sabía que era inútil e innecesario pedirle que mantuviera los ojos fijos en la carretera. «René es bastante más perceptiva que Charlie en muchos sentidos. Me estaba poniendo nerviosa». Edward se rió. «Tu madre tiene una mente muy interesante, casi infantil pero muy perspicaz. Ve las cosas de modo diferente a los demás». Perspicaz. Era una buena definición de mi madre, al menos cuando ponía atención a las cosas. La mayor parte del tiempo, René estaba tan apabullada por lo que sucedía en su propia vida que apenas se daba cuenta de algo más. Pero este fin de semana me había dedicado toda su atención. Phil estaba ocupado, ya que el equipo de béisbol de la escuela donde era entrenador había llegado a las finales, y estar a solas con Edward y conmigo había intensificado el interés de René. Comenzó a observar tan pronto como nos abrazó y pasaron los grititos de alegría, y mientras observaba, sus grandes ojos azules habían mostrado primero perplejidad y luego interés. Esa mañana habíamos ido a dar un paseo por la playa. Quería enseñarme todas las cosas bonitas del lugar donde se encontraba su nuevo hogar, con la esperanza de que el sol lograra traerme fuera de Forks. También quería hablar conmigo, a solas, y esto le facilitaba las cosas. Edward había inventado un trabajo de la escuela para tener una excusa que le permitiera quedarse en la casa durante el día. Reviví la conversación en mi mente. René y yo paseamos por la acera, procurando mantenernos bajo la sombra de las escasas palmeras. Aunque era temprano, el calor resultaba abrasador. El aire estaba tan impregnado de humedad que el simple hecho de inspirar y exhalar estaba resultando un esfuerzo para mis pulmones. «¿Vela?», me preguntó mi madre, mirando a lo lejos, sobre la arena, las olas que rompían suavemente mientras hablaba. «¿Sí, mamá?». Ella suspiró al tiempo que evitaba mi mirada. «Me preocupa». «¿Qué sucede?», pregunté repentinamente ansiosa. «¿En qué puedo ayudarte?». «No soy yo», sacudió la cabeza. «Me preocupan tú y Edward». René me miró por fin con una expresión de disculpa en el rostro. «Oh», susurré fijando los ojos en una pareja que corría y que nos pasó en ese momento empapados en sudor. «Van mucho más en serio de lo que pensaba», continuó ella. Fruncí el ceño, revisando con rapidez en mi mente los 2 últimos días. Edward y yo apenas nos habíamos tocado, al menos delante de ella. Me pregunté si René también me iba a soltar un sermón sobre la responsabilidad. No me importaba que fuera igual que con Charlie, porque no me avergonzaba hablar del tema con mi madre. Después de todo, había sido yo las que le había soltado a ella el mismo sermón una y otra vez durante los últimos 10 años. «Hay algo extraño en la forma en que se tratan», murmuró ella, con la frente fruncida sobre sus ojos preocupados. «Te mira de una manera tan protectora. Es como si estuviera dispuesto a interponerse delante de una bala para salvarte o algo parecido». Me reí, aunque aún no me sentía capaz de enfrentarme a su mirada. «¿Y eso es malo?». «No».
Ella volvió a fruncir el ceño mientras luchaba por encontrar las palabras apropiadas. Simplemente es diferente. Él siente algo muy intenso por ti y muy delicado. Me da la impresión de que no entiendo bien su relación. Es como si me estuviera perdiendo algún secreto. Creo que estás imaginando cosas, mamá, respondí con rapidez, luchando por hablar con naturalidad a pesar de que se me había revuelto el estómago. Había olvidado cuántas cosas era capaz de ver mi madre. Había algo en su sencilla comprensión del mundo que prescindía de todo lo accesorio para ir directamente a la verdad. Antes, esto no había sido nunca un problema. Hasta ahora, no había existido jamás un secreto que no pudiera contarle. Y no solo es él, apretó los labios en un ademán defensivo. Me gustaría que vieras la manera en que te mueves a su alrededor. ¿A qué te refieres? La manera en que caminas, como si él fuera el centro del mundo para ti y ni siquiera te dieras cuenta. Cuando él se desplaza, aunque sea solo un poco, tú ajustas automáticamente tu posición a la suya. Es como si fueran imanes o la fuerza de la gravedad. Eres su satélite o algo así. Nunca había visto algo así. Cerró la boca y miró el suelo. No digas, le contesté en broma, forzando una sonrisa. ¿Otra vez estás leyendo novelas de misterio, verdad? ¿O es ciencia ficción esta vez? René se ruborizó, adquiriendo un delicado color rosado. Eso no tiene nada que ver. ¿Encontraste algún título bueno? Bueno, sí, uno, pero eso no importa ahora. En realidad, estamos hablando de ti. No deberías salirte de la novela romántica, mamá. Ya sabes que enseguida te pones a inventar. Las comisuras de sus labios se elevaron. Estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Por un instante no pude contestarle. René era tan influenciable. A veces eso está bien, porque no todas sus ideas son prácticas, pero me dolía ver que rápidamente se había aplacado por mi argumentación, sobre todo teniendo en cuenta que esta vez tenía más razón que un santo. Levantó la mirada y yo controlé mi expresión. Quizá no sean tonterías, tal vez sea porque soy madre. Se echó a reír e hizo un gesto que abarcaba las arenas blancas y el agua azul. ¿Y todo esto no basta para lograr que vuelvas con la tonta de tu madre? Me pasé la mano por la frente con dramatismo y después fingí retorcerme el pelo para escurrir el sudor. Terminas acostumbrándote a la humedad, me prometió. También a la lluvia, contraataqué. Me dio un codazo juguetón y me tomó de la mano mientras regresábamos a su coche. Dejando a un lado su preocupación por mí, parecía bastante feliz, contenta. Todavía miraba a Phil con ojos enamorados y eso me consolaba. Seguramente su vida era plena y satisfactoria. Seguramente no me extrañaba tanto, incluso ahora. Los dedos helados de Edward se deslizaron por mi mejilla. Le devolví la mirada, parpadeando de vuelta al presente. Se inclinó sobre mí y me besó la frente. Ya llegamos a casa, bella durmiente. Hora de despertarse. Nos habíamos detenido delante de la casa de Charlie, quien había estacionado la patrulla en la entrada y tenía encendida la luz del porche. Mientras observaba la entrada, vi cómo se levantaba la cortina en la ventana de la sala, proyectando una línea de luz amarilla sobre el oscuro césped. Suspiré. Sin duda, Charlie estaba esperando para abalanzarse sobre mí. Edward debía de estar pensando lo mismo, porque su expresión se había vuelto rígida y sus ojos parecían lejanos cuando me abrió la puerta. ¿Se ven mal las cosas? Charlie no se va a poner difícil, me prometió Edward con voz neutra, sin mostrar la más ligera señal de humor. Te extrañó. Entorné los ojos llenos de dudas. Si así era, ¿por qué Edward estaba tenso como si se aproximara una batalla? Mi maleta era pequeña, pero él insistió en llevarla hasta adentro. Papá nos abrió la puerta. «Bienvenida a casa, hija»,
gritó Charlie como si realmente lo pensara. ¿Qué tal Jacksonville? Húmedo y lleno de bichos. ¿Y René no te vendió la excelencia de la Universidad de Florida? Lo intentó, pero francamente prefiero beber agua en lugar de respirarla. Los ojos de Charlie se clavaron en Edward. ¿La pasaste bien? Sí, contestó con voz serena. René fue muy hospitalaria. Bueno, me alegro de que te divirtieras. Charlie apartó la mirada de Edward y me abrazó de forma inesperada. Impresionante, le susurré al oído. Rompió a reír con una risa sorda. Realmente te extrañé, Bella. Cuando no estás, la comida es asquerosa. Ahora entiendo, le contesté mientras soltaba su abrazo. Antes que otra cosa, ¿podrías llamar a Jacob? Ha estado fastidiándome cada 5 minutos desde las 6 de la mañana. Le prometí que me aseguraría de que le llamaras antes de que te pusieras a deshacer la maleta. No tuve que mirar a Edward para notar la rigidez de su postura o la frialdad de su expresión, así que esta era la causa de su tensión. ¿Jacob quiere hablar conmigo? Con toda el alma, diría yo. No quiso decirme de qué se trata, solo me dijo que es importante. El teléfono volvió a sonar estridente y urgente. Debe ser él otra vez. Apuesto mi próximo pago, murmuró Charlie. Yo contestaré, dije a la vez que me apresuraba hacia la cocina. Edward me siguió mientras Charlie desaparecía en la sala. Agarré el auricular en mitad de un timbrazo y me volví para permanecer de cara a la pared. ¿Diga? Regresaste, dijo Jacob. Su áspera voz familiar me hizo sentir una intensa añoranza. 1000 recuerdos asaltaron mi mente, mezclándose entre sí. Una playa rocosa sembrada de troncos que flotaban a la deriva. Un taller fabricado con plástico, refrescos calientes en una bolsa de papel. Una habitación diminuta con un sillón raído, igualmente pequeño. El júbilo brillando en sus oscuros ojos hundidos. El calor febril de su mano grande en torno a la mía. El relampagueo de sus dientes blancos contra su piel oscura. Su rostro distendiéndose en esa amplia sonrisa que había sido siempre como la llave de una puerta secreta a la cual solo tienen acceso los espíritus afines. Sentí una especie de anhelo por la persona y el lugar que me habían protegido a lo largo de mi noche más oscura. Me aclaré el nudo que tenía en la garganta. Sí, contesté. ¿Por qué no me llamaste?, exigió Jacob. Su tono malhumorado me hizo enojar al instante. Porque llevo en casa exactamente 4 segundos y tu llamada interrumpió el momento en que Charlie me estaba diciendo que habías llamado. Oh, lo siento. Ya, y dime, ¿por qué agobias a mi padre? Necesito hablar contigo. Por supuesto, pero eso ya me quedó claro. Sigue. Hubo una corta pausa. ¿Vas a ir a clases mañana? Torcí el gesto, incapaz de ver a dónde quería ir a parar. Claro que iré, ¿por qué no habría de hacerlo? Ni idea, solo era curiosidad. Otra pausa. ¿Y de qué quieres hablar, Jake? Él dudó. Supongo que de nada especial, solo quería oír tu voz. Sí, lo entiendo. Me alegra tanto que me hayas llamado, Jake, Pero no sabía qué más decir. Me hubiera gustado decirle que saldría hacia la push en ese momento, pero no podía. Tengo que irme. Soltó de pronto. ¿Qué? Te llamaré pronto, ¿de acuerdo? Pero Jake, ya había colgado. Escuché el tono del teléfono con incredulidad. ¡Qué cortante!, murmuré. ¿Todo está bien?, preguntó Edward con voz baja y cautelosa. Me volví lentamente para encararlo. Su expresión era totalmente tranquila e inescrutable. No sé, me pregunto de qué se trata todo esto.
No tenía sentido que Jacob hubiera estado molestando a Charlie todo el día solo para preguntarme si iba a ir a la escuela, y si quería escuchar mi voz, ¿por qué había colgado tan rápido? Tú tienes más probabilidades de adivinar en esto que yo, comentó Edward, con la sombra de una sonrisa asomando la comisura de su labio. Ajá, susurré. Era cierto. Conocía a Jake a fondo. Seguro que no sería tan complicado entender sus razones. Con mis pensamientos a kilómetros de distancia, como a unos 23 kilómetros siguiendo la carretera hacia la Push, comencé a reunir los ingredientes necesarios para prepararle la cena a Charlie. Edward se recargó en la barra y yo apenas tenía conciencia de cómo clavaba los ojos en mi rostro, pero estaba demasiado inquieta para preocuparme también por lo que pudiera ver en ellos. Lo de la escuela tenía aspecto de ser la clave del asunto. En realidad, eso era lo único que Jake había preguntado, y él debía estar buscando una respuesta a algo, o no habría molestado a Charlie con tanta insistencia. Sin embargo, ¿por qué habría de preocuparle mi asistencia a clases? Intenté abordar el tema de manera lógica, así que, si yo faltaba al día siguiente a la escuela, ¿qué problema significaría eso desde el punto de vista de Jacob? Charlie se había mostrado molesto porque yo perdiera un día de clase tan cerca de los exámenes finales, pero lo había convencido de que un viernes no iba a afectar mis estudios. A Jake eso le daba exactamente igual. Mi cerebro no parecía estar dispuesto a colaborar con ninguna aportación especialmente brillante. Quizá era que pasaba por alto alguna pieza de información vital. ¿Qué podría haber ocurrido en los últimos 3 días que fuera tan importante como para que Jacob interrumpiera su negativa a contestar mis llamadas y lo hiciera ponerse en contacto conmigo? ¿Qué diferencia representaban esos 3 días? Me quedé helada a la mitad de la cocina. El paquete de hamburguesas congeladas que llevaba se deslizó entre mis manos aturdidas. Tardé un largo segundo en evitar el golpe que se hubieran dado contra el suelo. Edward lo tomó y lo lanzó sobre la barra. Sus brazos me rodearon rápidamente y pegó los labios a mi oído. ¿Qué sucede? Sacudí la cabeza aturdida. 3 días podrían cambiarlo todo. ¿No estaría yo pensando acerca de la imposibilidad de ir a la escuela por no poder estar cerca de la gente después de haber atravesado los 3 dolorosos días de la conversión? Esos 3 días me liberarían de la mortalidad, de modo que podría compartir la eternidad con Edward, una conversión que me haría definitivamente prisionera de mi propia sed. ¿Le habrá dicho Charlie a Billy que había desaparecido durante 3 días? ¿Billy habría llegado por sí mismo a la conclusión obvia? Lo que realmente me había estado preguntando Jacob era si continuaba siendo humana. Estaba asegurándose, en realidad, de que el tratado con los hombres lobo no se hubiera roto y de que ninguno de los Golem se hubiera atrevido a morder a un humano. Morder, no matar. Pero, ¿acaso él creía francamente que yo volvería a casa si ese fuera el caso? Edward me sacudió. ¿Bella?, me preguntó, ahora lleno de auténtica ansiedad. Creo que simplemente estaba haciendo una comprobación. Mascullé entre dientes. Quería asegurarse de que sigo siendo humana. A eso se refería. Edward se puso rígido y un siseo ronco resonó en mi oído. «Tendremos que irnos», susurré. «Antes. Así no se romperá el tratado y nunca más podremos regresar». Sus brazos se endurecieron a mi alrededor. «Ya lo sé». Charlie carraspeó ruidosamente a nuestras espaldas. Yo pegué un salto y después me liberé de los brazos de Edward enrojeciendo. Edward se reclinó contra la barra, tenía los ojos entornados y pude ver la preocupación y la ira reflejadas en ellos. «Si no quieres hacer la cena, puedo llamar y pedir una pizza», insinuó Charlie. «No, está bien, ya empecé». «De acuerdo», comentó él. Se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados.
Suspiré y me puse a trabajar intentando ignorar a mi público. Si te pido que hagas algo, ¿confiarás en mí?, me preguntó Edward más tarde con cierto filo en su voz aterciopelada. Casi habíamos llegado a la escuela. Él había estado relajado y bromeando hasta hacía apenas un momento. Ahora, de pronto, tenía las manos aferradas al volante e intentaba controlar la fuerza para no romperlo en pedazos. Clavé la mirada en su expresión llena de ansiedad, en sus ojos distantes como si escuchara voces lejanas. Mi pulso se desbocó en respuesta a su tensión, pero contesté con cuidado. Eso depende. Entró en el estacionamiento de la escuela. Me temía que dirías eso. ¿Qué quieres que haga, Edward? Quiero que te quedes en el coche. Se estacionó en su lugar habitual y apagó el motor mientras hablaba. Quiero que esperes aquí hasta que regrese por ti. ¿Pero por qué? Fue entonces cuando lo vi. Habría sido difícil no notarlo por la forma en que sobresalía entre el resto de los estudiantes, incluso aunque no hubiera estado recargado en su moto negra, estacionada de forma ilegal en la acera. ¡Oh! El rostro de Jacob era la máscara tranquila que yo conocía tan bien. Era la cara que solía poner cuando estaba decidido a mantener sus emociones bajo control. Hacía que se pareciera a Sam, el mayor de los licántropos, el líder de la manada de los quileutes, pero Jacob nunca podría imitar la perfecta serenidad de Sam. Había olvidado cuánto me molestaba ese rostro. Había llegado a conocer a Sam bastante bien antes de que regresaran los Cullen. Incluso me gustaba, aunque nunca lograba deshacerme del resentimiento que experimentaba cuando Jacob imitaba la expresión de Sam. No era mi Jacob cuando la llevaba puesta, era la cara de un extraño. Anoche te apresuraste a llegar a una conclusión equivocada, murmuró Edward. Te preguntó por la escuela porque sabía que yo estaría donde tú estuvieras. Buscaba un lugar seguro para hablar conmigo, un escenario con testigos. Así que yo había malinterpretado las razones de Jacob para llamarme. El problema radicaba en la información que me faltaba. Por ejemplo, ¿por qué demonios querría Jacob hablar con Edward? No me voy a quedar en el coche, repuse. Edward gruñó bajo. Claro que no. Bueno, terminemos con esto de una vez. El rostro de Jacob se endureció conforme avanzábamos hacia él tomados de la mano. Noté también otros rostros, los de mis compañeros de clase. Me di cuenta de cómo sus ojos se dilataban al posarse sobre los 2 metros de corpachón de Jacob, cuya complexión musculosa no era la de un chico de poco más de 17 años. Vi cómo aquellos ojos recorrían su ajustada camiseta negra de manga corta, aunque el día era frío a pesar de la estación. Sus pantalones de mezclilla, rasgados y manchados de grasa, y la moto pintada de negro sobre la que se apoyaba. Las miradas no se detenían en su rostro, ya que había algo en su expresión que las hacía apartarse con rapidez. También constaté la distancia que interponían, una burbuja de espacio que nadie se atrevía a cruzar. Con cierta sorpresa me di cuenta de que Jacob les parecía peligroso. ¡Qué raro! Edward se detuvo a unos cuantos metros de Jacob. Tenía bien claro lo incómodo que le resultaba tenerme tan cerca de un licántropo. Retrasó ligeramente la mano y me echó hacia atrás para ocultarme a medias con su cuerpo. «Podrías habernos llamado», comenzó Edward con una voz dura como el acero. «Lo siento», contestó Jacob, torciendo el gesto con desprecio. «No tengo sanguijuelas en mi agenda». También podríamos haber hablado cerca de casa de Bella. La mandíbula de Jacob se contrajo y frunció el ceño sin contestar. Este no es el sitio apropiado, Jacob. ¿Podríamos discutirlo luego? Está bien, está bien. Pasaré por tu cripta cuando terminen las clases, bufó Jacob. ¿Qué tiene de malo hablar ahora?
Edward miró alrededor con intención y posó la mirada en aquellos testigos que se hallaban a distancia suficiente como para escuchar la conversación. Unos pocos remoloneaban en la acera con los ojos brillantes de expectación, exactamente igual que si esperaran una pelea que aliviara el tedio de otro lunes por la mañana. Vi como Tyler Crowley le daba un ligero codazo a Austin Marks y ambos interrumpían su camino hacia las aulas. «Ya sé lo que viniste a decir», le dijo Edward a Jacob en una voz tan baja que apenas pude oírlo. «Mensaje entregado, considéranos advertidos». Edward me miró durante un fugaz segundo con ojos preocupados. «¿Avisados?», le pregunté sin comprender. «¿De qué estás hablando?». «¿No se lo has dicho a ella?», inquirió Jacob con los ojos dilatados por la sorpresa. «¿Qué? ¿Acaso temes que se ponga de nuestra parte?». «Por favor, ya basta, Jacob», intervino Edward con voz calmada. «¿Por qué?», lo desafió Jacob. Fruncí el ceño confundida. «¿Qué es lo que no sé, Edward?». Él se limitó a seguir mirando a Jacob como si no me hubiera escuchado. «Jake». Jacob alzó una ceja en mi dirección. «¿No te ha dicho que ese hermano gigante que tiene cruzó la línea el sábado por la noche?», preguntó con un tono lleno de sarcasmo. Entonces fijó la vista en Edward. Paul estaba totalmente en su derecho de... «Era tierra de nadie», masculló Edward. «No es así». Claramente, Jacob estaba que echaba humo. Le temblaban las manos. Sacudió la cabeza e hizo 2 inspiraciones profundas. «¿Emmett y Paul?», susurré. Paul era el camarada más inestable de la manada de Jacob. Él fue quien perdió el control aquel día en el bosque y el recuerdo de ese lobo gris gruñendo revivió repentinamente en mi mente. «¿Qué pasó? ¿Se enfrentaron?». Mi voz se alzó con una nota de pánico. «¿Por qué? ¿Está herido Paul?». «No hubo lucha», aclaró Edward con tranquilidad solo para mí. «Nadie salió herido, no te inquietes». Jacob nos miraba con gesto de incredulidad. «No le has contado nada en absoluto, ¿verdad? ¿Ese es el modo en el que la mantienes apartada? Por eso ella no sabe». «Vete ya», lo interrumpió Edward a mitad de la frase, y de repente su rostro se volvió amenazador. Realmente terrorífico. Durante un segundo pareció un vampiro. Miró a Jacob con una aversión abierta y sanguinaria. Jacob enarcó las cejas, pero no hizo ningún otro movimiento. «¿Por qué no se lo has dicho?». Se enfrentaron el uno al otro en silencio durante un buen rato. Más estudiantes comenzaron a reunirse con Tyler y Austin. Vi a Mike al lado de Ben, y el primero tenía una mano apoyada en el hombro de Ben como si estuviera reteniéndolo. En aquel silencio mortal, todos los detalles encajaron súbitamente en un ramalazo de intuición. Algo que Edward no quería que supiera. Algo que Jacob no me hubiera ocultado. Algo que había hecho que los Colem y los licántropos anduvieran juntos por los bosques en una proximidad peligrosa. Algo que había hecho que Edward insistiera en que cruzara el país en avión. Algo que Alice había advertido en una visión la semana pasada, una visión sobre la que Edward me había mentido. Algo que yo había estado esperando de todos modos. Algo que yo sabía que volvería a ocurrir, aunque deseara con todas mis fuerzas que no fuera así. ¿Acaso jamás se terminaría? Escuché el rápido jadeo entrecortado del aire saliendo entre mis labios, pero no pude evitarlo. Parecía como si el edificio de la escuela temblara, como si hubiera un terremoto, pero yo sabía que era solo mi propio temblor el que causaba la ilusión. «Ella ha vuelto por mí», resollé con voz estrangulada. Victoria no se rendiría hasta que yo estuviera muerta. Repetiría el mismo patrón una y otra vez. Fintar y escapar, hasta que encontrara una brecha entre mis defensores. Quizá tuviera suerte, quizá los Vulturis vinieran primero por mí.
Por lo menos, ellos me matarían más rápido. Edward me apretó contra su costado, colocando su cuerpo de modo que él seguía estando entre Jacob y yo, y me acarició la cara con manos ansiosas. «No pasa nada», me susurró. «No pasa nada. Nunca dejaré que se te acerque. No pasa nada». Luego se volvió y miró a Jacob. «¿Esto contesta tu pregunta, perro?» «¿No crees que Bella tiene derecho a saberlo?», lo retó Jacob. «Es su vida». Edward mantuvo la voz muy baja. Incluso Tyler, que intentaba acercarse paso a paso, fue incapaz de oírlo. ¿Por qué debe tener miedo si nunca ha estado en peligro? Mejor asustada que ignorante. Intenté recobrar la compostura, pero mis ojos estaban llenos de lágrimas. Podía imaginarla detrás de mis párpados. Podía ver el rostro de Victoria, sus labios retraídos sobre los dientes, sus ojos carmesíes brillando con la obsesión de la venganza. Ella responsabilizaba a Edward de la muerte de su amor, James, y no pararía hasta quitarle a él el suyo. Edward enjugó las lágrimas de mi mejilla con las yemas de los dedos. «¿Realmente crees que herirla es mejor que protegerla?», murmuró. «Ella es más fuerte de lo que crees», repuso Jacob, «y la ha pasado mucho peor». De repente, el rostro de Jacob cambió y fijó la mirada en Edward con una expresión extraña, calculadora. Entornó los ojos como si estuviera intentando resolver un difícil problema de matemáticas en su mente. Sentí que Edward se encogía. Levanté la vista para verle las facciones, que se crisparon con un sentimiento que solo podía ser dolor. Por un momento espantoso recordé una tarde en Italia, en aquella macabra habitación de la Torre de los Vulturis, donde Jane había torturado a Edward con aquel maligno don que poseía, quemándolo simplemente con el poder de su mente. El recuerdo me ayudó a recuperarme de mi inminente ataque de histeria y puso las cosas en perspectiva, ya que prefería 100 veces que Victoria me matara que verlo sufrir otra vez de ese modo. «¡Qué divertido!», comentó Jacob, carcajeándose mientras observaba el rostro de Edward, que hizo otro gesto de dolor, pero logró suavizar su expresión con un pequeño esfuerzo, aunque no podía ocultar la agonía de sus ojos. Miré fijamente con los ojos bien abiertos, primero la mueca de Edward y luego el aire despectivo de Jacob. «¿Qué le estás haciendo?», inquirí. «No es nada, Bella», me aseguró Edward en voz baja. «Solo que Jacob tiene muy buena memoria. Eso es todo». El aludido esbozó una gran sonrisa y Edward se estremeció de nuevo. «¡Basta! Sea lo que sea, detente». «Está bien, si tú quieres». Jacob se encogió de hombros. «Aunque es su culpa si no le gustan mis recuerdos». Lo miré fijamente y él me devolvió una sonrisa despiadada, como un cuchillo descubierto en plena falta, haciendo algo que sabe que no debe hacer por alguien que sabe que no lo castigará. «El director viene hacia acá para echar a los merodeadores de la propiedad de la escuela», me murmuró Edward. «Ve a clase de lengua, Bella. No quiero que te veas implicada». «Es un poco sobreprotector, ¿verdad?», comentó Jacob dirigiéndose solo a mí. «Algo de agitación hace que la vida sea divertida. Déjame adivinar, a que no tienes permiso para divertirte». Edward lo fulminó con la mirada, y sus labios se retrajeron levemente sobre sus dientes. «Cierra la boca, Jacob», le dije. Él se echó a reír. «Eso suena a negativa. Oye, si alguna vez quieres volver a vivir la vida, ven a verme. Todavía tengo tu moto en mi garaje». Esa noticia me distrajo. «Se supone que deberías haberla vendido. Le prometiste a Charlie que lo harías». Le supliqué a mi padre que se vendiera pensando en Jacob. Después de todo, él había invertido semanas de trabajo en ambas motos y parecía algún tipo de compensación. Si hubiera sido por Charlie, habría tirado la moto a la basura y probablemente después le habría prendido fuego. «Ah, sí, claro, como si yo pudiera hacer eso»,
es tuya, no mía. De todos modos, la conservaré hasta que quieras que te la devuelva. Un pequeño atisbo de la sonrisa que yo recordaba jugueteó con ligereza en las comisuras de sus labios. Jake. Se inclinó hacia adelante con el rostro repentinamente lleno de interés, casi sin sarcasmo. Creo que hasta ahora he estado equivocado, ¿sabes? Acerca de no volver a vernos como amigos. Tal vez podríamos intentarlo, al menos por mi parte. Ven a visitarme un día. Estaba plenamente consciente de Edward, que todavía tenía sus brazos en torno a mi cuerpo, protegiéndome, inmóvil como una piedra. Le lancé una mirada al rostro que aún seguía tranquilo, paciente. Pues yo... no sé, Jake. Jacob abandonó su fachada hostil por completo. Era casi como si se hubiera olvidado de que Edward estaba allí, o al menos como si estuviera decidido a actuar así. Te extraño todos los días, Bella. Las cosas no son lo mismo sin ti. Ya lo sé y lo lamento, Jake. Yo solo... Él sacudió la cabeza y suspiró. Lo sé. Después de todo, no importa, ¿verdad? Supongo que sobreviviría a lo que sea. ¿Quién necesita amigos? Hizo una mueca de dolor, intentando disimularla bajo un ligero aire bravucón. El sufrimiento de Jacob siempre había disparado mi lado protector. No era totalmente racional, ya que él difícilmente necesitaría el tipo de protección física que yo le pudiera proporcionar. Pero mis brazos, atrapados con firmeza bajo los de Edward, ansiaban alcanzarlo para enredarse alrededor de su cintura grande y cálida en una silenciosa promesa de aceptación y consuelo. Los brazos protectores de Edward se habían convertido en un encierro. «Vamos a clase». Una voz severa resonó a nuestras espaldas. «Muévase, señor Crowley». «Vete a la escuela, Jake», susurré nerviosa en el momento en que reconocí la voz del director. Jacob iba a la escuela de los Quileutes, pero podría meterse en problemas por allanamiento de propiedad o algo así. Edward me soltó, aunque me tomó la mano y continuó interponiendo su cuerpo entre nosotros. El señor Green cruzó el círculo de espectadores con las cejas protuberantes como nubes ominosas de tormenta sobre sus pequeños ojos. «Dije que basta», amenazó. Cuando dé media vuelta castigaré a todo el que me encuentre aquí mirando». La concurrencia se disolvió antes de que hubiera terminado la frase. «Ah, señor Colem, ¿qué ocurre aquí? ¿Algún problema?» «Ninguno, señor Green. Ya íbamos camino a la clase». «Excelente. Creo que no conozco a su amigo». El director volvió su mirada fulminante a Jacob. «¿Es usted un estudiante del centro?» Los ojos del señor Green examinaron a Jacob y vi cómo llegaba a la misma conclusión que todo el mundo. Peligroso. Un chico problemático. «No», repuso Jacob con una sonrisita de suficiencia en sus gruesos labios. «Entonces le sugiero que abandone la propiedad de la escuela rápido, jovencito, antes de que llame a la policía». La sonrisita de Jacob se convirtió en una sonrisa en forma y supe que se estaba imaginando a Charlie deteniéndolo, pero su expresión era demasiado amarga, demasiado llena de burla para satisfacerme. Esa no era la sonrisa que yo esperaba ver. Jacob respondió, «Sí, señor», y esbozó un saludo militar antes de subir a su moto y patear el pedal de arranque sobre la acera misma. El motor rugió y luego las ruedas chirriaron cuando las hizo dar una vuelta cerrada. Jacob se perdió de vista en segundos. El señor Green rechinó los dientes mientras observaba la escena. «Señor Colem, espero que hable con su amigo para que no vuelva a invadir propiedad privada». «No es amigo mío, señor Green. No le haré llegar la advertencia». «Pero le haré llegar la advertencia». El señor Green apretó los labios. El expediente académico inmaculado de Edward y su trayectoria impecable estaban claramente a su favor en la valoración del director respecto al incidente. «Ya veo. Si tiene algún problema, estaré encantado de...»
No hay de qué preocuparse, señor Green. No hay ningún problema. Espero que así sea. Bien, entonces a clase. Usted también, señorita Swan. Edward asintió y me empujó con rapidez hacia el edificio donde estaba el aula de lengua. ¿Te sientes bien como para ir a clase?, me susurró cuando nos alejamos del director. Sí, murmuré en respuesta, aunque no estaba completamente segura de estar diciendo la verdad. Aunque si me sentía o no bien, no era el tema más importante. Necesitaba hablar con Edward cuanto antes y la clase de lengua no era el sitio ideal para la conversación que tenía en mente. Pero no había muchas otras opciones mientras el señor Green permaneciera justo detrás de nosotros. Llegamos al aula un poco tarde y nos sentamos rápidamente en nuestros sitios. El profesor Bertie estaba recitando un poema de Frost. Hizo caso omiso a nuestra entrada para que no se rompiera el ritmo de la declamación. Arranqué una página en blanco de mi libreta y comencé a escribir con una caligrafía más ilegible de lo normal debido a mi nerviosismo. ¿Qué fue lo que pasó? Y no me vengas con el rollo protector, por favor. Le pasé la nota a Edward. Él suspiró y comenzó a escribir. Le tomó menos tiempo que a mí, aunque escribió un párrafo entero con su caligrafía personal antes de deslizarme el papel de vuelta. Alice vio regresar a Victoria. Te saqué de la ciudad por simple precaución, aunque nunca hubo oportunidad de que se acercara a ti. Emmett y Jasper estuvieron a punto de atraparla, pero ella tiene un gran instinto para huir. Escapó justo por la línea que marca la frontera con los licántropos con tanta precisión como si lo hubiera visto en un mapa. Tampoco ayudó que las capacidades de Alice se vieran anuladas por la implicación de los quileutes. Para ser justo, debo admitir que los quileutes podían haberla atrapado también si no hubiéramos estado nosotros de por medio. El lobo gris grande pensó que Emmett había traspasado la línea y se puso a la defensiva. Desde luego, Rosalie entró en acción y todo el mundo abandonó la casa para defender a sus compañeros. Carlyle y Jasper lograron calmar las cosas antes de que se salieran de control. Pero para entonces, Victoria se había escapado. Eso es todo. Fruncí el entrecejo ante lo que había escrito en la página. Todos habían participado en el asunto. Emmett, Jasper, Alice, Rosalie y Carlyle. Quizá incluso hasta Esme, aunque él no la había mencionado. Además, Paul y el resto de la manada de los quileutes no hubiera sido difícil convertir aquello en una lucha generalizada, que hubiera enfrentado a mi futura familia con mis viejos amigos, y cualquiera de ellos podría haber salido herido. Supuse que los lobos habían corrido más peligro, pero imaginarme a la pequeña Alice al lado de alguno de aquellos gigantescos licántropos luchando, me estremecí. Borré cuidadosamente todo el párrafo con la goma y entonces escribí en la parte superior. ¿Y qué pasa con Charlie? Victoria podría haber ido por él. Edward estaba negando con la cabeza antes incluso de que terminara. Era obvio que intentaba restarle importancia al peligro que Charlie podría haber corrido. Levantó una mano, pero yo lo ignoré y continué escribiendo. No puedes saber qué pasa por la mente de Victoria, sencillamente porque no estabas aquí. Florida fue una mala idea. Me arrebató el papel de las manos. No iba a dejarte sola. Con la suerte que tienes, no habrían encontrado ni la caja negra. Eso no era lo que yo quería decir, para nada. Ni siquiera se me había ocurrido irme sin él. Me refería a que habría sido mejor que nos hubiéramos quedado aquí los dos. Pero su respuesta me distrajo y me molestó un poco. Como si yo no pudiera volar a través del país sin provocar un accidente de avión. Muy gracioso, claro. Digamos que mi mala suerte hiciera caer el avión. Con exactitud, ¿qué hubieras podido hacer al respecto? ¿Por qué habría de estrellarse? Ahora intentaba disimular una sonrisa. Los pilotos podrían estar borrachos. Fácil, yo pilotaría el avión. Claro, apreté los labios y lo intenté de nuevo.
Estallan los dos motores y caemos en una espiral mortal hacia el suelo. Esperaría hasta que estuviéramos suficientemente cerca del suelo, te agarraría bien fuerte, le daría una patada a la pared y saltaría. Luego correría de nuevo hacia la escena del accidente y nos tambalearíamos como los dos afortunados supervivientes de la historia. ¿Qué? Susurró. Sacudí la cabeza intimidada. Nada. Articulé las palabras sin pronunciarlas en voz alta. Di por terminada la desconcertante conversación y escribí solo una línea más. La próxima vez me lo cuentas. Sabía que habría otra vez. El esquema se repetiría hasta que alguien perdiera. Edward me miró a los ojos durante un largo rato. Me pregunté qué aspecto tendría mi cara, ya que la sentía fría, como si la sangre no hubiera regresado a mis mejillas. Todavía tenía las pestañas mojadas. Suspiró y asintió solo una vez. Gracias, escribí. El papel desapareció de mis manos. Levanté la mirada, parpadeando sorprendida, y descubrí que el profesor Bertie se acercaba por el pasillo. ¿Tiene ahí algo que deba entregarme, señor Collins? Edward alzó una mirada inocente y puso la hoja de papel encima de su carpeta. ¿Mis notas?, preguntó con un tono lleno de confusión. El profesor Bertie observó las anotaciones, una perfecta transcripción de su lección, sin duda, y se alejó con el ceño fruncido. Más tarde, en clase de cálculo, la única en la que no estaba con Edward, escuché los rumores. «Apuesto por el indio grandote», decía alguien. Miré disimuladamente y vi a Tyler, Mike, Austin y Ben con las cabezas inclinadas y juntas, conversando muy interesados. «Está bien», susurró Mike. ¿Vieron el tamaño de ese chico, el tal Jacob? Creo que habría podido con Colin. Mike parecía encantado con la idea. «No lo creo», dijo Ben. «Edward tiene algo. Siempre está tan seguro de sí mismo. Me da la sensación de que más vale cuidarse de él». «Estoy de acuerdo con Ben», admitió Tyler. «Además, si alguien se metiera con Edward, ya saben que aparecerían esos hermanos enormes que tiene». «¿Han ido por la Push últimamente?», preguntó Mike. «Lauren y yo fuimos a la playa hace un par de semanas y créanme, todos los amigos de Jacob son tan descomunales como él». «Uf», intervino Tyler. «Menos mal que esto terminó sin que corriera sangre. Ojalá no averigüemos cómo podría haber acabado la cosa». «Pues si hubiera algo, a mí no me molestaría echar un vistazo», dijo Austin. «Quizá deberíamos ir a ver». Mike esbozó una amplia sonrisa. ¿Está alguien de humor para apostar? 10 por Jacob, propuso Austin rápidamente. 10 por Colin, replicó Tyler. 10 por Edward, imitó Ben. Apuesto por Jacob, intervino Mike. Bueno, ¿y alguien sabe cuál era el problema?, se preguntó Austin. Eso podría modificar las probabilidades. Puedo imaginarme cuál fue, apuntó Mike y lanzó una mirada hacia donde yo estaba, al mismo tiempo que Ben y Tyler. Deduje por sus expresiones que ninguno se había dado cuenta de que estaba a una distancia en la que era fácil oírlos. Todos apartaron la mirada con rapidez y se pusieron a buscar algo entre los papeles de los pupitres. «Mantengo mi apuesta por Jacob», musitó Mike entre dientes.